asunto de la palabra ballet era muy asociada a lo que era el homosexualismo. Nosotros en Cuba éramos como si fuéramos militares, nosotros la escuela de ballet, cuando tú empezabas, nos levantaban a las 5 de la mañana a marchar. Hola, bienvenidos. La noche de hoy va a ser un poco diferente. Me acompañan amigos de la casa y conmigo está un hombre que es prestigio del arte cubano, bailarín, primer solista del Ballet Nacional bajo la dirección de Alicia Alonso, y está con nosotros en la noche de hoy Rolando Saravia. Gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti. Rolly, quiero preguntarte para que la gente que no es tal vez de tu generación o no está asociada con las artes del ballet, te empiece a conocer un poco. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué año naciste? ¿Cómo se desarrolló tus primeros años antes de entrar al ballet o siquiera pensar que ibas a estar en el ballet? Nací en el año 1960 en la ciudad se llama ciudad porque es un pueblito, pero tiene nombre de ciudad, la ciudad de Colón, en Matanzas. Ahí comencé mi estudio ballet comencé mis estudios ballet por casualidad de la vida. Por casualidad de la vida. Antiguamente hacían unas captaciones donde se iban por todos los pueblos. Eso fue una idea de Alicia Alonso. Y jugando yo como niño fui jugando pelota, lo que a mí me gustaba mucho la pelota y me gustaba mucho el fútbol. Y ahí vinieron a hacer unas captaciones y dentro de ese grupo de niños me sacan a mí para ver si yo quería ser artista. Pero la palabra bailarín nunca existió. ¿Por qué no existió la palabra bailarín? Ahí viene el problema. Antiguamente había mucho prejuicio, sobre todo en los lugares, los pueblitos de campo. Y el asunto de la palabra ballet era muy asociada a lo que era el homosexualismo. Oh. Y entonces, imagínate que le fueran a decir a mis padres, su hijo va a ser bailarín. Era casi imposible, porque mis padres eran de un bajo nivel cultural y la palabra homosexual era lo peor. Entonces, por mí no, porque yo ni sabía, para mí no existía, yo no sabía qué quería decir homosexual, ni sabía lo que quería decir ballet. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué edad tenías en ese Estamos hablando entonces? del año 1967. 7 añitos tenías en ese 7 años, yo empecé a estudiar ballet en el 68. Y entonces, bueno, hicieron esa captación, me dijeron que yo iba a ser artista, pero nunca la palabra ballet. Y ahí me llevaron a hacer nos recogieron en unos buses, nos llevaron allá a la ciudad de Matanzas, y ahí nos hicieron las pruebas. El que sacara más de 100 puntos tenía derecho a que hiciera el examen en la nacional. ¿Cómo eran estas pruebas? Eran muy rigurosas. Ahí, imagínate, te hacían pruebas primero de física, columna, esto, lo otro. También te hacían test mentales, porque si tú tenías un mínimo de amaneramiento, ya no podías ser bailarín, porque estaban tratando de eliminar que los bailarines cubanos fueran, para decirlo bien, no, hombres. O sea, que ellos querían a la misma vez, lo que yo entiendo, lo que tú me estás diciendo es que a la misma vez que no decían o no se atrevían las escuelas o las instituciones que estaban captando niños para ser bailarines, no se atrevían a hablar del término bailarín por la asociación que había de tabú. Tampoco querían que tuvieran algún tipo de comportamiento, de amaneramiento, de algún tipo de actitud que pudiera es que eso estaba dentro, o sea, te hacían test mentales. Un psicólogo y te hacían pruebas y te ponían a escribir o a poner dibujos como trabajan ellos, los psicólogos trabajan así. Y esto, gracias a Dios, yo pasé eso bien, no tuve ningún problema. Te hacían pruebas de música también para que tararearas las músicas. Tararirararán. A ver si tenías oído musical. A ver si tenías oído musical. Entonces tenías que hacerlo también con la voz y tenías que hacerlo con las palmas de las manos. Ajá.
Y bueno, una vez que ya si te hacían todos esos exámenes, pues te daban la posibilidad de que fueras a la nacional. Yo cogí 100. Si sabes que era, nunca en mi vida había visto nada de eso de ballet, ni nada. Yo no sabía nada, ni de música, ni de tarareo, ni nada. Antes de esos 7 años, en esa infancia, toda tu inclinación fue relativamente deportiva. No había una inclinación artística de ningún tipo, no, pintura. Ni deportiva tampoco. Lo mío era jugar como un niño al fin, a ir al parque, jugar en el parque, jugar a la pelota, jugar al fútbol, pero era como, no porque uno tenía en su mente nada de que tú de lo que fueras querías hacer en un futuro. No. ¿Cuál es la edad que se recomienda usualmente para empezar en la carrera del ballet? Normalmente es a los 10 años, entre 9 y 10 años. Preadolescencia. Fue la edad que aproximadamente entre los 9 y los 10 años. Ok. Pregunta, una vez que ya tú entras a la escuela, te dijeron, Rolando, pasaste los exámenes, vas a la nacional. Una vez que llegas ahí... Una vez que llego allí me hacen los mismos exámenes, un poquito más complicados. Y también... los pasas. Los paso. ¿Te estaba llegando la beca que ibas a empezar como bailarín o que ibas a empezar como la otra carrera que supuestamente tú estabas entrando? Que iba a empezar, yo sé que ahora te digo que es como bailarín, porque en aquel momento yo no sabía. ¿Tú no sabías para qué era? Para qué era. Ibas a empezar tu carrera como artista. Como artista, que es la palabra que me dijeron. Tú vas a ser artista, pero no bailarín. Artista, la palabra era esa para que no se complicara con lo otro. Y ahí, ahí me becaron y ahí me empezaron supuestamente yo empecé a estudiar percusión. Cuando yo preguntaba qué estoy haciendo yo, y me dice, tú vas a ser percusionista. Tampoco conocía la palabra de percusión. Batería era como nosotros le decíamos, la gente del campo. Entonces me hicieron todas las noches me sacaban un practipá, que era una cajita con 2 baquetas y ponían un barómetro, que es esto que hace tac, 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 y ahí me ponían un alumno a que me enseñara a tocar el practipá. Tac, tac, tac. Hasta que yo hacía tac, 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 era cuando yo hiciera taca, 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 quiere decir que yo había avanzado para la batería. Ajá. Pero por otra parte, yo estaba en una clase de ballet levantando las piernas y yo decía, ya yo en mi mente decía, por una cosa no va con la otra. ¿Será que para tocar batería hay que hacer el split? Hay que levantar las piernas, hacer... Entonces... ¿En qué momento tú ves como que hay un despunte hacia el ballet? Que me doy cuenta. Ajá. Viene el ballet de Cuba a bailar a Matanza y ahí es donde yo vivo, pero esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, a partir de ese año, que eso duró 1 año, es que yo me doy cuenta de lo que es el ballet. Yo estoy estudiando ballet. Y a partir de ahí me empieza a gustar la carrera. Ahí fueron 5 años. Esta es una escuela que se llamaba Escuela Mártires de Bolivia, que le decían la antigua normal. La palabra antigua normal no sé por qué, pero sí se llamaba Mártires de Bolivia, donde habían todas las especialidades, danza, ballet, teatro, música, todas las especialidades. Y ahí teníamos que estar 5 años. Esos 5 años, después de esos 5 años, te hacen un pase de nivel. Viene la gente de La Habana y te hacen un pase de nivel. Y entonces, si apruebas, vas para La Habana. Si suspendes, te vas para tu casa. Ya perdiste 5 años. Tú eres yo me imagino que te empieza a gustar el ballet porque creo que orgánicamente fuiste muy bueno en el ballet. Tú fuiste Tenía figura. Condiciones naturales que yo no sabía. Yo ni mismo sabía que yo tenía condiciones naturales, yo tenía un don para bailar ballet clásico y tener las posibilidades de poder hacer una buena carrera. Es lo que ahí me di cuenta. O sea, años después, cuando tú miras hoy como un adulto, que miras hacia atrás y tú te das cuenta que por casualidades de la vida, por cuestiones, por engaño, por desinformación, tú terminas en un camino que realmente fue hecho para ti y que a pesar de todo ese engaño, toda esa desinformación, las personas que decidieron por ti lo que ibas a hacer vieron en ti ese potencial que ni tú mismo veías, que tal vez tus padres no fueron capaces de identificar, incluso aunque lo hubiesen identificado, era un tabú en ese momento. ¿Qué se siente haber sido una figura del ballet con tanto éxito como lo tuviste tú y mirar hacia atrás y darte cuenta de cómo obra la vida para haberte llevado a ese punto?
Yo no tengo ni explicación de eso. Yo lo único que sé es que me sacrifiqué, luché, me gradué, llegué sin saber, de pronto estaba en una casa enorme donde estaban todas las estrellas, todas las grandes estrellas, Jorge Esquivel, Lázaro Carreño, y yo era un guajirito que todavía seguía siendo un guajirito en el medio de ese monstruo. Entonces creo que lo que se logró con todas esas cosas que vinieron atrás de esos engaños fue para mí un sueño hecho realidad después de haber conocido lo que era el ballet. Entonces, estoy feliz por lo que hice y estoy feliz por lo que sigo haciendo. Eso yo creo que demuestra que al final lo que está para ti, no hay quien te lo quite. No hay quien te lo quite. Claro. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Pregunta que te hago. ¿Estuviste bajo la dirección de Alicia Alonso por cuántos años? 35 años yo bailando, pero seguí unos años más trabajando para el Ballet de Cuba. Después, ¿fuiste primer solista? Primer solista del ballet, sí. Pero también tuve muchas invitaciones fui un privilegiado, porque en esa época era muy difícil que te permitieran ir a otros países como bailarín invitado. Era muy difícil. Alicia, ahí había algo que no te dejaban. Yo tuve la suerte que cuando a mí me invitaban, Alicia nunca me dijo que no. Y tuve largas temporadas, tuve 4 años en México yendo y bailando en una compañía que se llamaba Gloria Campobello, que fue la primera compañía que se fundó en Baja California, clásica, que la directora, bajo la dirección de Margarita Robles. Estuve invitado en el Teresa Carreño, que es una de las compañías en aquel momento más importantes de toda Latinoamérica. Estuve en el Ballet de Cali, que en esa oportunidad tuve la suerte de poder viajar con Josefina Méndez, una de las 4 joyas del Ballet de Cuba, y José Zamorano, que era un tremendo bailarín de esa generación. Y, ¿cómo se llama? Y así... fuiste labrando tu camino fui poco a poco. Alargando mi camino y bailando todos los roles importantes que tiene un bailarín, con Giselle, Coppelia, la firma Gardé, infinidades de ballet, y casi todos los hice fuera de Cuba. En Cuba hice la firma Gardé completa, hice muchos ballets en Cuba también, y protagónicos del ballet de Cuba, pero era muy difícil en mi generación, porque la que estaba antes, que eran de los grandes bailarines, de los grandes de la historia, como Esquivel y todo, como te dije anteriormente, era muy difícil llegar a ser un primer bailarín con esa gente ahí adelante. Era muy duro. Y así todo, llegar tú a un primer solista en Ballet de Cuba era un logro tremendo, inmenso y una gran satisfacción para uno. Y llegaste a primer bailarín también fuera de Cuba, sí, hice todo internacionalmente. Internacionalmente bailé como primer bailarín en todos los lugares donde me invitaron. Sin ningún tipo de problema. Tenía la categoría de primer bailarín. Pregunta que te hago. ¿Cómo era Alicia Alonso a la hora de trabajar con ella? Era una mujer muy rígida, muy recia. El ballet en sí es una categoría que es bien sacrificada. ¿Cómo era la dinámica de trabajo? No, la dinámica de trabajo era sobre todo para la gente que no eran primeras figuras, era mucho más complicada que las primeras figuras, porque las primeras figuras bailaban, iban a ensayar, por ejemplo, ensayaban sus roles principales, estaban 2 horas, 3 horas, se iban. Nosotros que éramos el cuerpo baile y los solistas y los primeros solistas teníamos que estar el día entero porque teníamos que ensayar todas las cosas que se iban a hacer para las funciones. Y era función tras función y función tras función. Y era ensayo y ensayo. Nosotros empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 8. En una época terminábamos a las 7 de la noche. Después se fue cambiando y empezábamos por la mañana, descansábamos un ratico, una hora y media, y después toda la tarde teníamos trabajo hasta las 5:30. Era un poquito más suave. Ya los pies a esa hora estaban que no daban más. Los pies y las espaldas y las rodillas y todo lo que estaba por encima de... La vida dolía a esa hora. Ahí era muy complicado. Pero Alicia era una señora que para mí, el respeto más grande que puedo sentir por un ser humano, lo siento por Alicia. Alicia es como decir la madre de todos los bailarines cubanos. Es mi criterio. A lo mejor para otras personas no, para mí sí. Tuve las mejores relaciones con Alicia y le agradezco mucho a la vida que yo haya podido
estar dentro del ballet de Cuba en la época donde Alicia dirigió la compañía. Y todo lo que aprendí, todo lo que yo aprendí se lo debo a ella, la verdad. Ella era una persona, la verdad, la gente inspiraba respeto. Cuando tú la veías de frente, inspiraba respeto. Yo llegaba a la dirección, siempre le daba un beso, yo siempre a ella le daba un beso en la frente y ella me hacía así en la cabeza, siempre. Era en este entonces, me dices que era un tabú. Si tú miras hacia atrás, ¿hay alguna pasión en Rolando que tal vez nunca exploraste o que exploraste y no desarrollaste porque fuiste muy bueno, fuiste exitoso en el ballet? Si no hubieses tenido el ballet por delante, algo que tú crees hipotéticamente que tú hubieses sido en otra vida, por ejemplo. Una vez estuve yo allá en Perú y estaba yo comiendo en un restaurante y un señor estaba parado allí y me miró. Y así, entonces yo lo miré y me diciendo, bueno, no sé qué querrá este señor. Y me miró así y me dijo, disculpe, ¿usted es torero? Y yo, no, torero. Yo soy bailarín, dice. Y usted, es que usted parece un torero. Dígole, a mí me hubiera gustado haber sido torero. No sé por qué. Yo iba a España y yo me metía a ver las corridas de toros. Y era una cosa que me gustaba. En Cuba, yo nunca vi eso en Cuba. No. Lo vi cuando salí de Cuba. O sea, cuando viajaba con el ballet. No, en Cuba lo que puede pasar es que tú le corras atrás al toro para comértelo, pero que el toro te corra a ti, eso no. No. Entonces, me hubiera gustado haber sido torero, fíjate. Me hubiera gustado haber sido torero. No sé por qué. ¿Cómo describes el éxito, Rolando? ¿Qué es para ti el éxito? Yo te puedo decir, en cuanto a mi persona, lo feliz que he sido, a pesar de lo que te dije al principio, a pesar de todas las cosas, lo feliz que he sido y lo realizado que estoy en mi vida, de haber sido bailarín y de haber hecho una carrera, y no una carrera yo, mis hijos. Eso quería hablarte mis hijos ahora. que están detrás de estas espaldas. No fuiste tú solamente el que vino por este camino que la vida decidió para ti, sino que has dado como fruto 2 bailarines que son espectaculares. O sea, buscando un poco de información sobre ti, desgraciadamente en los años donde recién te graduabas, cuando aquello no había el nivel de información, todo estaba grabado No, ellos lo grababan en cinta. En cinta. En carrete. Y después exacto, también y todo eso pertenecía. VH, el Betamax y todas esas cosas. Pero todo eso pertenecía al Instituto de Arte Cubano. No se podía podía tocar, y muchas de esas cosas hace unos años el Instituto de Arte Cubano, de hecho, lo perdió. No le dieron mantenimiento y se perdieron muchísimas cosas, películas, documentales, etcétera. Sí. Estoy segura que ahí también se perdió mismo, material. Mi hijo, Roland, el mayor, él va a estar en Colombia, donde yo fui bailarín invitado. Desde que vino a este mundo, un amigo mío me dijo, ese muchacho vino marcado al mundo, porque en el parto le cortaron la cara. Sí. Sí. Él, cuando yo lo vi al mes de nacido, lo vi al mes de nacido que tenía una curita puesta aquí, le habían cortado la cara. Entonces una persona me dijo, él vino marcado al mundo, él va a ser grande. Oye, eso. Y así fue. Se convirtió en uno de las grandes estrellas de todos los tiempos. Es uno de los bailarines más laureados en la historia de la danza universal, considerado el nuevo Nijinsky cubano y el sucesor de Mijail Baryshnikov y Rodolfo Nureyev. Muy grande. Tú has sido profesor de tus hijos también. Sí, también. Yo estaba atrás de su carrera todo el tiempo, de los dos. Danielito es un excelente bailarín. Anoche mismo estábamos viendo unos videos de él que yo no había visto nunca. Y yo dije, wow. Después que se fue de Cuba, porque él estuvo en Cuba, duró muy poco, 2 años y medio, 3 años, no estoy seguro, más o menos, en Cuba. Y toda su carrera la hizo aquí. Hizo carrera en Maurice Bellar, que es una de las compañías más importantes del mundo. Y se convirtió en otra estrella también. Entonces, esa es la satisfacción que yo le llamo al éxito. El éxito no es que yo fui adelante, sino que mis hijos crecieron al lado mío y hicieron así, y me dejaron sentadito en una silla ahí tranquilito, y ellos siguieron su camino como 2 grandes estrellas. Y ese para mí es el orgullo más grande que yo tengo. Es ahí donde está el éxito. Eso es lo que yo veo como éxito. Que mis hijos sean lo que son hoy
en su carrera profesional. ¿Has compartido escenario con tus hijos? Sí, cómo no. Yo bailé mucho con Rolandito, con Daniel también en escenario. Daniel y yo hicimos muchas veces en Carmen, por ejemplo, en el Ballet Carmen, hacíamos una pelea entre él y yo y bailábamos y saltábamos, o sea, millones de cosas hice yo con mis hijos. Yo estuve viendo que te decía ahorita cuando estaba buscando un poco de información, había poca información de ti porque todo está en este tipo de formatos, pero de tus hijos hay muchísima información. Y dentro de eso, que una de las entrevistas que le hacen a uno de tus hijos es precisamente, él pone como momento memorable el haber compartido contigo escenario también. Pregunta que te hago, ¿estás actualmente no bailando, pero estás actualmente activo como maestro, Sí. enseñando en la docencia, formando nuevos frutos en el ballet? Sí, yo cuando estaba en Cuba, yo empecé a trabajar en la Escuela Nacional de Arte, en la Escuela de Ballet, como maestro de dúo clásico, o sea, enseñando a los muchachos y a las muchachas cómo manejarse como partener se llama, ¿no? Y de ahí, después que yo me retiré en el 2006, a mí me contrató el Ballet Nacional del Ecuador, que estaba bajo la dirección de Rubén Guardera, y me contrató como ballet master, maestro principal de la compañía. Y ahí comencé yo una carrera como maestro, sin experiencia prácticamente, porque yo solamente lo que daba era clase de ballet de dúo clásico en la Escuela Nacional. Pero lo demás fue En la marcha. en la marcha. Y ahí estuve 8 años y medio con ellos, con un trabajo extraordinario y mucha experiencia, la verdad, con el Ballet Nacional del Ecuador. Me dio esa posibilidad de poder trabajar y inclusive hacer montajes de ballet, hacer muchas cosas como profesional, porque no es lo mismo una escuela que una compañía profesional donde tú trabajas. Y fíjate cómo es que yo fui también invitado del Washington Ballet, bajo la dirección de Centín, y también Washington Ballet y ¿qué otra compañía? Ahora, ¿dónde te En el encuentras? en el Ronald Ballet en Virginia, que es donde yo fui quien nosotros fuimos quien invitamos a mi hijo a que fuera al Ronald Ballet. Y ya cuando él estaba en el Washington Ballet, ya al final que ya no iba a bailar más con el Washington Ballet, entonces lo contrató el Ronald Ballet, y ahí hasta hace una semana estuvo él trabajando como coreógrafo, profesor, bailarín y director artístico. Hoy por hoy, ¿dónde te encuentras tú trabajando? Estoy en diferentes escuelas del área, en De Hialeah, Miami. Coppelia Ballet, YouTube Ballet en Coral Spring, estoy aquí con el Miami Royal Ballet también. Son varias escuelas, son como 5 escuelas las que estoy trabajando. Desde que llegué a Estados Unidos también he tenido esa dicha, no sé si es por el nombre, no sé si es por la calidad que tengo como maestro, pero no he tenido que hacer nada de esto que tenga que ver que no tenga que ver con el ballet. Siempre has podido, gracias a Dios, y eso es una ventaja, una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo te ha impactado a ti la emigración? Porque no es lo mismo cuando uno tiene, obviamente usted tiene un nombre fuera y dentro de Cuba, pero cuando uno va hacia un país nuevo, empezar desde cero, romper. Ya cuando uno va a vivir, para vivir ya es muy diferente. Sí. Tú no sabes con qué te vas a enfrentar. Yo me sentía un poco seguro porque ya mis hijos estaban aquí. Sí. Y yo sabía que iba a casa de mi hijo y que iba a tener, no es como mucha gente que vienen y no tienen a nadie y tienen que ver para qué camino, para dónde van. Uh-huh. Eso yo lo he podido vivir y ver en carne propia en otros compañeros. Sí. Yo he ayudado a mucha gente a que vengan a trabajar. Yo me he quitado clases mías y se las he dado a ellos para que ellos puedan ganar aunque sea algo de dinero. Porque al principio es muy difícil, es muy duro. No Estados Unidos, cualquier país del mundo donde tú vayas. Yo tuve la suerte de conocer más de 50 países con el Ballet Nacional. Y yo viví todo eso de los compañeros que se quedaban y que estaban trabajando en una discoteca. O estaban trabajando en un bar, en el buen sentido de la palabra. No en borrachera, sino en el bar, despachando comida o en un restaurante. Oye, eso es duro. Y que uno llegue a este país y tengas tú la posibilidad, la oportunidad de poder hacer lo que tú sabes hacer. Y lo que amas. Y lo que tú amas, eso es una bendición. Eso es una bendición de Dios, la verdad. Sí, y yo he tenido
esa dicha. Y donde quiera que llevo, ya te digo, yo en todos los lugares he estado, sí, desde que yo llevo 10 años aquí en Estados Unidos, pues llevo 20 fuera de Cuba. Desde que yo estoy en Estados Unidos, yo estoy trabajando en los mismos lugares donde yo llegué al principio. Yo no he tenido problemas, hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido bailarines que ya están bailando en compañías importantes. O sea, y en este país que es difícil, porque aquí no es como en Cuba que te escogen por las condiciones que tú tengas físicas. Aquí es cualquiera que entra y tú tienes que trabajarlo, llevarlo, crearle las condiciones y luego prepararlo, que sea bueno y después que vaya a audicionar a una compañía. Oye, eso es muy difícil. Pregunta que te hago, y creo que ya con esta vamos a ir cerrando. ¿Cómo tú ahora, retrospectivamente, tú miras la generación en la que tú te desarrollaste como profesional? ¿Cómo tú crees que ha mejorado, ha cambiado algo con respecto a las generaciones nuevas ahora del ballet dentro de Cuba? ¿Crees que hay algún deterioro Tú me hablas en dentro Cuba. de Cuba? ¿Cómo has visto ese programa de ballet, de enseñanza para...? No, la enseñanza en Cuba se mantiene con una calidad extraordinaria de bailarines. Los bailarines ahí salen, como decimos nosotros, por tubería. Miles de bailarines. Todos son buenos bailarines, porque la técnica cubana es una técnica sólida. Y lo ha dicho las críticas internacionales, te están diciendo que el ballet cubano está entre las mejores compañías, entre las 3 y las 4 mejores compañías del mundo. Sí, me dicen, yo estuve leyendo un poco y estuve mirando que están los rusos, Hay varias compañías, el American Ballet, está la Ópera de París, está el Royal Ballet, hay muchas compañías importantes en el mundo. El ballet ahora lo que pasa es que no, las figuras que tiene no son reconocidas todavía internacionalmente. Se están haciendo carrera ahora. Entonces parece también que los muchachos no se conocen. Entonces son muchachos que llegan y es Rolando González. ¿Quién es Rolando González? Pero así poco a poco hasta que hagan un nombre como lo hicieron todos los grandes bailarines de la época. Entonces es que el ballet yo creo que volverá a estar en el lugar cimero donde siempre estuvo. El ballet es un arte que es tan bonito y a la misma vez es para un público determinado. Aquí ahora mismo estamos Y sobre todo en Miami, porque cuando tú te vas un poco más hacia arriba, donde está Nueva York, Washington, ¿cómo se llama? San Francisco, hay una muy buena compañía en San Francisco. O sea, cuando tú te mueves para esos lugares, hay más movimientos del ballet. Que debería Aquí ser, es un poco debería de ir creciendo porque Miami se ha convertido en una de las ciudades más visitadas, una de las ciudades con más turismo, como lo es Nueva York. Nueva York es muy visitado y tiene teatro a cualquier hora del día. Aquí no tanto así, aquí ha habido como un detrimento de todo lo que es las manifestaciones artísticas por el tema de que no... Mira, por ejemplo, está que en todas las compañías de ballet del mundo hay una escuela. Aquí está la de Miami City Ballet, que está creando bailarines para su propia compañía. Aparte de los que vienen, que son contratados, ¿no? Pero tiene su escuela, y esa escuela está nutriendo alumnos para el Miami City Ballet, que sería muy bueno que siguieran así para que la compañía siga creciendo y se convierta en una compañía tan importante como es la del American Ballet o cualquier ciudad del mundo, pero que estas cosas no sean comerciales, como pasa en la mayoría de las escuelas. Que el problema es que los mismos hombres, no hay hombres para bailar, no hay bailarines hombres. Fíjate tú. ¿Por qué crees que no hay como una equidad ahí en tal vez el número por los mismos tabús? Por los mismos tabús. Claro, por los mismos tabús, te lo digo, porque en las escuelas donde yo voy, los padres llevan a los varones, y yo por tirarle un chistecito le digo, tú vas a ser bailarín. Y dice, no, yo voy a ser futbolista, o voy a ser de béisbol, o fútbol americano. Pero no te dicen bailarín, no quieres ser bailarín. Si la proporción es bien, está bien. Ojalá que los padres, que se tomen asunto ahí para que los padres te tomen conciencia de que el ballet es como cualquier oficio. Cuando tú vas a ser homosexual, o como se diga la palabra, no quiere decir que tú
que tiene que ser que sea bailarín. Lo hay desde constructores, Sí, no en discrimina. La preferencia sexual no tiene nada que ver con el oficio, pero con la lo que carrera. pasa es que si los padres no están preparados y saben que por eso es la situación y no se preparan para que vean que no, que el ballet no tiene nada que ver con el homosexualismo. La persona que va a hacer lo que va a hacer, lo va a hacer porque le da la gana o porque lo que sea, pero no es que el ballet te obliga a que tú seas eso, ¿no? El ballet no tiene nada, que es un arte más, es como el teatro, como la música, como el folclore, como todo. Entonces no sé por qué razón. Es prejuicios y tabúes de la sociedad que deberían de irse desapareciendo, porque honestamente ya la sociedad de hoy es mucho más avanzada en esa conversación. Que en otras cosas ha crecido, esto del homosexualismo, y eso ha crecido y ha ido cambiando la sociedad. Pero ¿por qué en el ballet no? Si el ballet es lo más bello que hay, chicos. Si el ballet es una cosa que mira, el ballet te da, para empezar, te da coordinación, te desarrolla la inteligencia, ¿cómo se llama? Te da buena figura, te desarrolla, te conviertes en una gente hasta intelectual, porque te enseña a conocer los mundos de la danza internacionalmente, te enseña lees y ves las historias de los grandes, Nureyev, los grandes. Nosotros estamos hablando ahorita de que sí, que el ballet es un arte que aporta, como usualmente las personas que nosotros conocemos de ballet son personas bien sosegadas, son personas que son muy tranquilas, tienen un carácter y un temple tremendo, inspiran muchísimo respeto, porque son personas pausadas, tranquilas, ecuánimes. Sí. Es un balance. Sí. Es un balance. Sí. Como disciplina, además te trae mucha disciplina. Todo, la disciplina, la disciplina, cuando tú dices, no puedes llegar tarde. La clase empieza a las 9. Aquí tú vas a empezar la clase a las 9 y a las 9:20 está entrando una niña a ponerse en la barra. No, primero pide permiso. Párate allí, pide permiso. Porque estamos educados en una disciplina. Nosotros en Cuba éramos como si fuéramos militares. Nosotros la escuela de ballet, cuando tú empezabas, nos levantaban a las 5 de la mañana a marchar. Éramos militares. Sí. En aquella época. Pero estamos hablando de Cuba, por aquí. No. Aquí es diferente, porque aquí lo hablábamos ahorita, que el ballet viene siendo como una actividad que le ponen a los niños para llenar un tiempo y darles algo que hacer fuera de la casa. No después, necesariamente por vocación. Pero fíjate, después los padres ven que las niñas empiezan a crecer, se ponen bellísimas, empiezan a tener técnica para bailar, empiezan a hacer cosas increíbles. Y los padres se enamoran de sus hijas en el proceso de convertirse en bailarina. De convertirse en bailarina. Lo que pasa es que cuando ellas llegan a una edad, 15 años o por ahí, ya empiezan a verlo diferente. Ellas ya tienen que ayudar en la casa, entonces, que si van para la universidad. Sí, ya la consagración no es la misma, porque es opcional, no ven en eso como la carrera. Qué pena, porque a seguir hacia adelante. Como tienen que trabajar esas niñas para poder cumplir sus objetivos en la danza, lo que uno se sacrifica por ellas también, porque nosotros tenemos que tener mucho sacrificio para que ellas sean buenas bailarinas, porque no son bailarinas que fueron captadas con condiciones, son bailarinas que fueron creando las condiciones en el camino. Nosotros fuimos creándolas en el camino. Se van poniendo bellas. Todas esas niñas que son bellas. Y talento que se pierde por tal vez no darle un poquito más la oportunidad a la consagración, a eso. Pero bueno, para que veas que hay gente que tú eres la historia viva de que, a pesar de no haber sido, digamos que premeditado o visualizado como proyecto de vida, la vida te puso delante una carrera en la cual fuiste extremadamente exitoso y llevaste a tus hijos también al éxito total dentro del ballet. Y sigo, porque yo por video, mi hijo están, los dos, están por WhatsApp, nos comunicamos. Papi, mira a ver si esto me sale bien, mira a ver, ¿tú crees que está? O sea, yo sigo arriba de ellos para que ellos sigan siendo grandes en su carrera, que no mermen, que sigan ahí
y siempre le pido a Dios que le dé mucha salud para que ellos sigan creciendo como artistas, porque son grandes artistas. Ojalá Dios le dé mucha salud, muchos años de vida. Rolando, así será. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Creo que la entrevista ha fluido bastante rápido. Ha ido ahí más. No, ha fluido bastante rápido. ¿Les gustó? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 40 minutos. Perfecto, un tiempo perfecto. Gracias de verdad por la tarde tan amena. Gracias por haber venido, por haberme dado tu tiempo, que yo sé que eres un hombre bien ocupado y bien consagrado a tu profesión. Y espero pronto tener tus hijos también de invitados. Te voy a usar como puente para llegar a tus hijos y tenerlos acá de invitados también. Cuando vengan, mismo Daniel está por aquí, también podemos ver cómo Daniel puede venir. Daniel tiene una carrera también extensa. Ojalá que sí, la podamos ver. Te doy las gracias. Claro que sí. Eres una persona muy amable, muy bien preparada. Gracias. Y eso es muy importante a la hora de hacernos unas entrevistas a gente que tú dices, ¿cómo fluirá? Yo me puse un poco más nervioso para que tú veas. No, yo no. Sin embargo, te doy las gracias por la invitación. Pero claro que sí, mi vida. Claro que sí. Agradecerte a ti y agradecer a Elisa. Iba a decirte que es la persona, gracias a Elisa, que es una de mis amigas preferidas. No nos vemos nunca, pero es mi gran amiga. Los buenos amigos no hace falta tener contacto todos los días. No. Eso, como si no hubiese pasado el tiempo. Entonces Elisa fue el puente que permitió que yo te conociera y que te llevara a una comunidad que para la cual yo quiero rescatar un poquito de lo que es historia, de lo que es nuestra cultura, de lo que son las personalidades que tuvimos en algún momento en nuestra cultura cubana, que están acá dentro de Miami, que se puedan dar el momento de sentarse ahí conmigo y que la gente vuelva a recordar y tenga de frente a Rolando Saravia. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en la noche de hoy y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Oye, hablamos bastante. Al principio me puse nervioso.